Está lento el sistema, chicos. Por el momento aquí no. Ya, agarró. Tiene que ir a... Lo hago trabajar hoy día. Hoy día se ha portado mal, se porta mal el internet en el aula. Se está portando mal. Bueno, vamos a... Debería captar eso, ¿no? Aquí lo importante, ¿ve? ¿Me ven, no, chicos? ¿Me ven, chicos? Porque esto asegura que la grabación se me vea. Bueno, vamos aquí. Entonces, tenemos... dejamos esta pregunta, ¿no? Yo creo que sí, no sé qué hay que hacer aquí. ¿Qué hay que hacer? No es la máquina, es internet. No, ella está funcionando creo que también con el wifi. En vez de ponerle red, para asegurarle, creo que está con el wifi. Como es una buena máquina, es una Asus muy buena. Bueno, la pregunta que uno tiene que hacerse, pero ustedes no lo ven, es que tan típicas son las medidas cautelares típicas previstas por el Código Procesal. Yo no me estoy viendo. Ustedes me ven, me confirman, chicos, que lo ven, pero tienen que decírmelo porque yo no veo nada. Estamos ciegos ahorita. Ahora, la medida cautelar es para asegurar una futura ejecución forzada. Así, asegurar, lo que dice nuestro código rotula. Digo, pero todavía está atrasado. Está lento. Es que hoy día, pero no, este tiene Windows 11, no debería haber problemas. No debería haber ningún problema. Hoy es un día para el mundo, es el día que termina el soporte a Windows 10. Hoy día. El 14 de octubre. Y no sé qué va a pasar mañana. Es más o menos como el Perú. No sé qué va a pasar mañana, porque mi computadora grande tiene Windows 10 y no puedo, porque no tiene las especificaciones, no puedo migrar a Windows 11. Entonces ella tiene que pasar a mejor vida, lo cual me da mucha pena. ¿Ah? He estado conmigo mucho tiempo y además tiene unos programitas que los voy a perder. Y ya me copié la información a otro lado. Estoy lista para el final. Pero no debería ser este el problema. ¿Por qué no pasas hoy? No pasa. ¿Sabe qué pasa? Ustedes ni saben. En el aula se ve cosa distinta de lo que ustedes están viendo, que es más parto de la idea que lo están viendo. Espérense un ratito. No sé ni qué estoy haciendo. Ahí está. Parto de la idea que me están viendo, ¿no es cierto? ¿Ven bien? Porque aquí se ha quedado bloqueado. Esto se ha quedado bloqueado. Hay algo que no está bien en la transmisión, porque esto es como si estuviera fuera, ¿no? Cualquiera que ve fuera. Así que parto de la idea de que esto se está grabando normalmente. ¿Dónde está? Y entonces, lo que tenemos como primera, que no es esto que se está publicitando aquí, son las medidas cautelares para asegurar una futura ejecución forzada. Pero no, la palabra aseguramiento no aparece, es medidas para futura ejecución forzada, que no es otra cosa que tomado de la terminología de Calamandrei, ¿no? Coloca fundamentalmente a tres, como dijimos hace un rato. El embargo a secas sin calificativos, que debía ser el embargo cautelar, a falta de otra denominación mejor. El secuestro judicial, que es importante, como vamos a ver, hay que distinguirlo del embargo por su función, o sea, por la función que cumple dentro del sistema.
las intervenciones que deberían tener un tratamiento diferenciado, no como medida cautelar, pero ahí están, los trata como un tipo de embargo, que no lo es, o no debería serlo, y la anotación de demanda. Que la anotación de demanda rara vez asegura una ejecución, salvo cuando se trate pues, de una reivindicatoria. Por ejemplo, yo interpongo una demanda de reivindicación contra quien sea, y pido que se anota la demanda. Y eso le ha sido oponible a cualquiera que pudiera por ventura adquirir el bien, lo que se resuelva en mi proceso de reivindicación, ¿no? Indirectamente podría estar asegurando que sea quien sea que se encuentre ocupando el bien, dado que el resultado del proceso le es oponible, en línea de principio, la ejecución podrá, si no hay una entrega voluntaria, se procederá a entregarla forzadamente a través de esa cosa fea llamada lanzamiento, ¿no? Lanzamiento. Pero fuera de estos casos yo no conozco otro, porque normalmente la anotación de demanda no tiene por función asegurar la ejecución, la posibilidad práctica de la ejecución, sino asegurar en la gran mayoría de casos los efectos de la resolución. O sea, están enderezados estrictamente a asegurar la efectividad de la decisión final, cuando queda firme, en cuanto le es oponible a quien sea. Erga omnes, que es lo que nos da el registro, ¿no? Y por lo tanto nadie que pudiera decir, no, yo soy tercero, yo soy un tercero, yo no he sido parte en ese proceso. Entonces, se neutraliza ese peligro y normalmente ligado a un proceso que se queda en la mera declaración, la declaración constitutiva, es decir, piensa en una resolución de contrato, en una anulación, en una declaración de nulidad, ¿no? En una rescisión, en donde nos quedamos estrictamente en la declaración y queremos hacerla con la anotación oponible a tercero. Piensen ustedes, pero aquí la he colocado como medidas para asegurar la ejecución. Yo he tenido ocasión, miren lo pernicioso que puede ser esta distinción dentro de la propia ley, la ley procesal. Se pidió la anotación de una demanda, puede llevar a estos razonamientos inútiles del juez. Se pidió la anotación de una demanda de, no sé si era de resolución o de anulación, no, si pura, era solamente eso, o de declaración de nulidad, de no sé qué. El juez se la declara, el juez inicial se la declara improcedente. ¿Por qué? Porque la anotación no asegura, no estaría asegurando la ejecución. Y por esa razón se declaró improcedente. Eso está en un librito que yo hice justamente este artículo, que les recomiendo la lectura, porque fundamentalmente yo me basé en estas diapositivas para elaborarlo. O sea, es la versión larga de las diapositivas, que es una introducción sobre los mensajes equívocos del Código Procesal Civil. Es uno de los artículos que están dentro de los materiales, ¿no? Y es la introducción a este libro de un montón de resoluciones que había elaborado Gaceta, y en primera instancia, de primera, se lo pide al juez y el juez dice, no procede esto. ¿Por qué? Porque no está enderezada, porque la anotación de demanda es una medida para asegurar una futura ejecución y esa, en este caso, no está asegurando la ejecución. Y se la denegó. Bueno, naturalmente apeló y creo que se la concedieron de frente. Pero imagínense, pues, a las confusiones que puede llevar, ¿no? Que puede llevar a un juez esta clasificación. O sea, no es inocuo. Estas distinciones no son inocuas. Pueden ser muy perniciosos.
Si no, no la criticaría, si no pasaran estas cosas. Ahora, la pregunta sigue subsistente. ¿Qué tan típicas son las típicas previstas por la ley? Vamos a ver a grandes rasgos estas tres que menciono ahí. El embargo, el secuestro judicial y la anotación de demanda como medidas típicas. Vale, comenzamos con el embargo. Esto está medio lentazo, ¿eh? Porque yo estoy en el embargo. ¿Ustedes qué están viendo, chicos? Chicos, parto de la idea que estoy online. A ver, ¿qué están viendo ustedes? Ahorita no están viendo nada. Yo soy, ¿qué está viendo? ¿Qué se veía hace un ratito? El embargo cautelar. ¿Ya el embargo? Sí. ¿Esto? Sí. ¿Ah? El embargo. Bueno, aquí en el aula todavía está en la diapositiva anterior. ¿Cómo se explica? Yo espero que se esté grabando bien la señal, porque de repente se escucha, porque tenemos poquito. Pese a que sale un montón de rayitas del wifi, pues hay algo que anda mal, ¿no? Hay algo que anda mal. Justo el día que no viene el hombrecito, porque siempre viene, todo está bien, sí, todo está bien. Justo ese día, pues la cosa no anda bien, no anda bien. Pero debe ser un problema sospecho general, no es del aula, es del wifi en general de todo San Marcos y debe ser de la red de la facultad, ¿no? Entonces, el embargo, ¿no? El embargo, que hay que ponerle el calificativo de cautelar porque eso me da serenidad mental. Hoy aparece, ¿no? Yo le pongo el cautelar, pero hoy aparece como embargo. A ver, llegó. Ahí estoy. Voy a pasar las tos para que vaya llegando. ¿No? Aquí en el aula está lentito. Lentito. Voy a ponerlo todo. Poquito a poquito va a llegar. Entonces, en el Código de 1912 se llamaba embargo preventivo. Era su nombre, embargo preventivo. Y de hecho, el Código Viejo distinguía entre el embargo preventivo, que estaba en la primera parte de la regulación del Código, y el embargo a secas. ¿Recuerdan ustedes en el índice del Código de 1912? Había 1, auto de pago. 2, embargo. No es que dijera embargo definitivo, decía embargo a secas, que era el embargo del juicio ejecutivo. En la praxis se le llamaba el definitivo, pero era un nombre en realidad para contraponerlo en el preventivo, que no era una palabra de la ley, ¿no? De la ley propiamente dicha, no. Pero sí estaba en la parte del embargo preventivo, que decía hasta que se transforme en definitivo. Detallito, ¿no? Pero no, el embargo. Dos cosas distintas, justamente ahora retornamos sobre eso, que es el gran drama de la ejecución dineraria peruana, no tener regulado como actuación ejecutiva al embargo como actuación propia de ese proceso, como lo reiteraré y está aquí dicho, como acto con el cual se individualiza cuál es el bien que responde, en ese caso, por la obligación y sobre el cual se va a desarrollar la actividad ejecutiva que le subsidia. O sea, si no es dinero, pues será pues la tasación, convocatoria de remate y todo lo que ya conocemos. Ahora, este mismo nombre y este mismo dualismo, que no es un dualismo, son dos figuras distintas, tenía y tiene en el ordenamiento español desde la ley de enjuiciamiento civil de 1855, la que menciono ahí de 1881, que es más cercana, y la nuevecita de hace 25 años atrás. 25 años. O sea, ustedes son más jóvenes. Claro. 25, a ver, la ley de 2000.
Le siguen llamando la nueva. Le siguen llamando nueva, ya no es nueva, porque que algo que tiene 25 años sea nuevo, es algo que uno vive anclado en el pasado. Entonces, igual nombre tiene, ¿no? De hecho, ustedes se van a ver la ley de enjuiciamiento civil española y pues está regulado con toda amplitud el embargo como actuación del proceso de ejecución. Y luego hay una pequeña mención, apenas, una pequeñita mención en la parte cautelar, ¿no? Que está dentro del proceso de ejecución, por cierto. No sabían dónde ponerlo. Y entonces lo pusieron por ahí, ¿eh? Y como los alemanes. Y las medidas cautelares, o sea, es una parte dedicada a las medidas cautelares, está apenas mencionado el embargo preventivo. Pero usa esta expresión, mantiene la expresión como es característico de la reforma de ese entonces, de la ley del 2000, mantener toda la terminología hasta donde sea posible, la terminología tradicional, lo cual es muy bueno porque eso hace que, número uno, sea menos traumático. Toda reforma sea menos traumática, porque al menos hay algo que no hay que cambiar, que son las palabras. ¿No? En Italia, el embargo cautelar se llama secuestro conservativo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Secuestro conservativo, sea que se recaiga sobre muebles, inmuebles, sobre créditos, lo que sea, se llama secuestro conservativo. Es un nombre como cualquier otro. Y eso que estoy diciendo es la generalización operada con la ley, con el Código de 1940, ¿no? Porque antes el secuestro conservativo solamente procedía sobre muebles, no sobre inmuebles. Era una figura prevista solo para los muebles, o el Código de 1940. Cuando Calamandrei escribe, eso es una clave de lectura para leer al propio Calamandrei. Por eso, bueno, hay cosas que son típicamente de un determinado ordenamiento y no podemos replicarla para explicar fenómenos que ocurren entre nosotros, ¿no? Que es probablemente la gran incomprensión de los que leyeron los textos escritos durante la vigencia del Código de 1865, que circunscribía el Código, el secuestro conservativo, o sea, el embargo con fines cautelares, solo a los muebles y no a los inmuebles. Aquí el propio Monroy, por su ignorancia, por su juventud, digamos, en la aproximación del mundo procesal, probablemente cayó en muchos equívocos, ¿no? Cayó en muchos equívocos que vamos a ver, ¿no? Que vamos a ver. La medida ejecutiva se llama piñoramento. Eso que en España se llama secas embargo, en italiano se llama piñoramento, evocando el viejo nombre de la medida romana, el pignus, ¿no? Il pignus in causa iudicati capitum, il pignoramento. Lo va a acompañar en toda la historia de cuando surge el italiano como lengua romance, ¿no? Pignoramento. ¿Qué te voy a decir? Que también durante la vigencia del Código de 1865 se llamaba así respecto solo de los muebles. Pero luego el Código de 1940 expande terminológicamente bajo el mismo nombre la figura, ¿no? Secuestro conservativo puede ser secuestro conservativo de muebles, de inmuebles, de créditos. Y lo extiende también a la universalidad de créditos, de bienes que son la hacienda y otras universalidades. La hacienda en el sentido de derecho societario, del derecho comercial, la hacienda, ¿no? Como establecimiento comercial, industrial, conjunto de bienes del empresario, concepto nuevo, ¿no? Que habían acuñado los comercialistas en la primera mitad del siglo XX, ¿no?
la azienda, la empresa, el concepto de empresa, que ustedes todo esto lo deben haber estudiado en comercial, o al menos haber tenido una mención, ¿no? Entonces, el piñoramento es la medida ejecutiva. ¿Y qué pasa en Italia? Que no se pueden confundir, pues una se sabe bien, pues una tiene un nombre y otra tiene otro nombre. Pueden discutir todo lo que quieran, pero tienen distintos nombres. Entonces no se pueden confundir. Uno es un secuestro conservativo y el otro es el piñoramento. El secuestro conservativo es antes de la ejecución y el piñoramento es la ejecución. Es la ejecución. Tanto como eso. Lo mismo pasa en Portugal y Brasil. Brasil, desde el 2015, más o menos, pero en Portugal definitivamente. En Portugal el embargo cautelar se llama arresto y así se llamó hasta el 2015 como medida típica especificada por el Código Procesal del Brasil de 1973. Pero cuando sale a la del 2015 han eliminado todas las medidas típicas. Ya no hay medidas típicas en Brasil. O sea, han acudido la misma técnica de los españoles. Se puede dictar un arresto, ¿no? Un arresto, un secuestro, un qué sé yo, al listado. Van al listado, pero sin especificar qué se requiere para cada una de ellas. Pero digamos, en cambio, en Portugal es una medida típica. Se mantiene hasta hoy. Mientras que se llama arresto. Arresto es el nombre tradicional que viene del medioevo, en latín. El arresto. ¿Qué mantienen los alemanes? Los alemanes, lo han leído para la semana pasada, tienen esta medida que ahonda sus raíces en el derecho medieval italiano, ¿no? Que se llama arrest, ¿no? Que es el embargo cautelar, es el embargo preventivo español y latinoamericano con ese calificativo. Siempre el embargo tiene que ir con, si uno quiere usar la palabra embargo, tiene que ponerle un calificativo para distinguirlo del otro que se dicta como actuación típicamente ejecutiva. En el caso de los alemanes, esto se llama la Arrest, es el Arrestprozess, el proceso de embargo. Mientras que la medida ejecutiva se llama Befehligung. Lleva la diéresis, no sé cómo se pronuncia la A con la diéresis. Pero eso literalmente es la prenda. Fandung. No tengo la fonema. Es prenda. O sea, viene también de ella, es igual que piñoramento, peñora, fandung, solo significan prenda. Vienen de la prenda. O sea, de la prenda judicial. O sea, encuentran incluso terminológicamente, su origen en el pignus in causa iudicati captum como procedimiento de ejecución del tardo derecho romano que es el abuelo, ¿no? El abuelo del proceso de ejecución singular moderno. Ni siquiera es el abuelo, es el padre. Así de directo, ¿no? Así de directo. Porque es sobreviene singular. Eso es que nosotros hemos hablado bajo el nombre de la ejecución dineraria singular, no la concursal, esa que en el Perú es de competencia de atribución de un órgano administrativo como la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI. Vamos a ver si esto se ha estabilizado. Esto no se ha estabilizado, porque no, ven que no se ve la cámara. Espero que en la grabación se vea la cámara. Esto ahorita lo va a cambiar. Ahora, yo escucho, no les aseguro que los mensajes que ustedes manden lleguen en el inmediato. Puede ser que lleguen de aquí a 10 minutos.
Ahora, el embargo y su tipificación. Lo cierto es que nosotros tenemos el primerito que aparece, y atención que no hay una descripción general. No hay una descripción general. O sea, esto se llama medidas para futura ejecución forzada. Esa es la tipología que nos dice nuestro código. La pregunta que tenemos que hacernos es qué tan típica es, que realmente, cómo ha regulado el embargo el Código Procesal Civil, ¿no? Ahora, el embargo como medida cautelar tiene una larga historia. Para mí es una importante, porque es importante para quienes hoy se llenan la boca diciendo el embargo es solo una medida cautelar. Es cierto. El embargo no nace como medida cautelar. El embargo como actuación judicial nace en el contexto de una ejecución para llevarla sobre bienes singulares, ¿no? Sobre bienes absolutamente singulares. Por lo tanto, el embargo es algo posterior. No parece, mire, ¿eh? Qué pesado, no. Es algo posterior. El embargo tiene una larga historia, pero no tan larga. El embargo con fines cautelares tiene una larga historia, pero no tan larga como la otra. La otra es la ejecución singular misma, sobre bienes individuales, no sobre la universalidad del patrimonio del deudor, sino sobre bienes singulares. Era desconocida la posibilidad de embargar, estaba completamente descartada, principistamente descartada para los romanos en cualquier momento de su evolución. Desconocida por completo, porque esto era un adelanto de ejecución. Y esto se gesta durante el medioevo, generalmente bajo el nombre de arresto, ¿no? Como medida para evitar fundamental y esencialmente la fuga de los deudores. Y no aparece, ¿eh? Esto ya lo tengo yo acá. La fuga de los deudores. En tal sentido, el arresto consistía en la orden del juez de detener al deudor, pero no es que el juez autorizara a la fuerza pública a detener al deudor, autorizaba al acreedor de arrestarlo. No sale, no sale. Arrestarlo, detener al deudor y de paso sus bienes porque existía el riesgo de que se fugara. Tenía un componente personal, originalmente, luego se va volviendo completamente real, hasta desaparecer la parte personal. Tenía un componente personal, detener, arrestar al deudor, y un componente real, tomar los bienes que estaban con el deudor. Y de hecho la causa arrest y la causa de detener al deudor era fundamentalmente el peligro de que se fugara. Y se fugara sin dejar nada, ¿eh? Por eso esto no procedía si este deudor tenía inmuebles, porque los inmuebles no se fugaban con él. ¿Ah? Y esto, como les he dicho, creo que he tenido ocasión ya de decírselo, no sé si a ustedes o a quién sabe quién, sigue siendo así en Suiza. En la ley de ejecución suiza, que es donde está regulado el arresto, en alemán, el arresto, está en los 3 idiomas, ¿no? En realidad en los 4 idiomas oficiales, no procede el arresto, o sea, decirlo en alemán, el arresto, si el sujeto, aun siendo extranjero, tiene bienes inmuebles en Suiza. Claro, ¿por qué? Se ha perdido la conexión. Se ha perdido la conexión. Aquí tenemos conexión, chicos. ¿Están viendo? ¿Están viendo?
Dígame, porque aquí no tenemos. O sea, ahí estoy. Sí, ya. Bueno, pero vamos a cerrar esto. Hoy ya está medio accidentado, ¿no? Sin diapositivas, ¿por qué? Claro, porque ahorita yo estoy mirando si tengo. Ahorita avísenme, Josué, si es que tengo. Pero dígamelo verbalmente. ¿Ah? Dígamelo verbalmente. Ahora sí, ahora sí. Aquí esto es una porquería. Aquí no se ve nada. Mis tres oyentes, mis tres presenciales, están muy decepcionados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo proyecto y no se ve ni pío. No se ve ni pío. Se ve mi foto, se ve. Mi foto. Y no han venido porque no necesitan ver mi foto. No sé si logro transmitirle esta idea. En el pasado, o sea, pasado remoto, derecho romano pero tardío, surge un procedimiento que es el procedimiento que se llama procedimiento perpinius, que consiste en tomarle bienes singulares al deudor, ¿no? Pinius. ¿Por qué? Porque emula el acto convencional de otorgar, de entregar un bien al acreedor o a un tercero para que lo cuide en garantía del cumplimiento de la obligación. Y se llamó Pinius, porque era sinónimo, pero no un Pinius cualquiera, era el Pinius in causa iucati captum, que se captaba la prenda en el procedimiento. Pero esto presuponía ya estar en la ejecución. Era la ejecución, era el tipo de ejecución, que se procedía sobre bienes singulares. Y para entrar a la ejecución los romanos requerían siempre una sentencia. A esto no se podía llegar sin una previa sentencia. Antes de una sentencia era imposible judicialmente tomarle bienes. Esto recién viene habilitado en el derecho medieval porque ya esos tiempos, además de un comercio distinto, un comercio ya no es el gran imperio. Por más que hubiera gente que no formaba parte del imperio que comerciaba, pero digamos, un tipo de comercio en donde ya, donde prima los comerciantes de determinados lugares, ciudades, estados, ciudades que son un estado, con su propia moneda, con sus propias cosas. Nada, aquí no se proyecta. Entonces, un comercio en donde un acreedor, mucho más evidentemente que antes, podía escaparse e incumplir sin que hubiera bienes que respondieran por sus obligaciones. Y entonces, la solución, sin que haya... Aquí estaba ante un problema porque las fuentes no permitían nada de esto, pero esta es una figura completamente innovadora que se la inventan sobre todo los mercaderes italianos de poder disponer el arresto del deudor y de sus bienes cuando ello se precisara para asegurar la posibilidad de llevar adelante una ejecución. Recuerden que es un periodo de tiempo que esto recién va a desaparecer prácticamente a fines del siglo XIX, un poco en todas partes, en donde el arresto del deudor era per se una medida ejecutiva. Entonces estábamos adelantando, pero para evitar la fuga, adelantando una medida ejecutiva. Es una anticipación, como la conciben no pocos alemanes, de la actuación de la ejecución. Una anticipación en el tiempo. Hacemos antes, Antes lo que debería solamente como regla existir después. Ustedes no están viendo, pero yo se los leo. La causa resti en estos tiempos, en esta visión, que todavía la encontramos en el ordenamiento, en la versión más pegada a la primigenia, la originaria, con sus dos elementos, el elemento personal y el elemento real, porque el embargo pasa como típica medida real, que recae sobre bienes, pero no nació así, nace como una medida que recae sobre el cuerpo del deudor, a evitar que se escape, y de sus acreedores. Imagínense ustedes, la imagen es muy plástica, esto del deudor que se está escapando con atrás todos los acreedores que lo persiguen, ¿no?
Esta idea. Y es tomar al deudor, tomarlo del cuello para que no se escape, ¿no? Y tomarlo y ponerlo a buen recaudo. Y de esto existe, y la causa, pues se llama la causa arresti, es la fuga del deudor. La probable fuga del deudor sin dejar nada que pueda responder por sus obligaciones. Aún hoy en Alemania, en la ordenanza procesal alemana, el parágrafo 918, dice, ¿no? Motivo para el arresto personal, o sea, el arresto personal todavía existe regulado en la ordenanza procesal alemana. La medida cautelar consiste en arrestar al deudor. Dice, el arresto personal del deudor solo procede cuando sea necesario para asegurar la ejecución forzosa amenazada por el patrimonio, amenazada sobre el patrimonio del deudor. Es decir, procede en aquellos casos que si el deudor se fuga, pues no sería posible, no sé cuáles son esos, llevar adelante la ejecución sobre sus bienes. No me pida más. Pero siento que está ahí como rezago de sus orígenes. Está allí y también está en la ordenanza de ejecución austríaca. Y naturalmente en todas las regulaciones procesales que se inspiraron después en la legislación alemana y después no fueron modificadas, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar. El embargo, no vemos nada. Estoy así, además ya es hora. El embargo en el CPC, ¿no? El embargo en el CPC está obviamente lagunosamente regulado. Tanto es así que es el primer artículo, el artículo 642 del Código, dice, miren lo que dice. Tenemos que ubicar cuál es la situación tutelada. Hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que el embargo, o sea, forma parte de las medidas específicas para futura ejecución forzada, que esa es su finalidad, asegurar la efectividad de la ejecución. Debe decir, sí, en eso estamos de acuerdo, podemos discutirlo, no, es indiscutible. Que un embargo como medida cautelar está enderezado a asegurar que una ejecución se pueda llevar adelante de ser necesario. Pero mire lo que dice el 642, dice, cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Esto es algo que ya comienza mal, porque no nos delimita el ámbito operativo del embargo. Esto es muy genérico. El embargo debería ser un medio de conservación de la garantía patrimonial. Por lo que no... ¡Oh! Y llegó en su punto. Pero no llega a mi imagen. Es mucho recurso. Porque yo también estoy usándolo, pues, el Wi-Fi. Yo lo estoy usando, entonces le estoy quitando a ella. Algo debe haber, algo debe haber. Es muy genérico, ¿ah? Y aquí lo dejamos, pero, ¿por qué? El embargo es una medida... ¡Oh! Porque ya nos vamos, pues ya he dicho, ya me voy, ya voy a parar, ¿no? Sí, es que ahí está la IA ahí. Quiero mortificarlo hoy día. Entonces, el embargo está ligado a un derecho de crédito. Lo que es tutelado a través de un embargo no es cualquier derecho de contenido patrimonial. Un derecho de contenido patrimonial puede ser el derecho de propiedad. Y no se trata de tutelar la posibilidad práctica de una ejecución respecto de un derecho de propiedad. Eso es otra cosa. Eso es cuando está en juego el principio de garantía, el principio de responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, el ámbito aplicativo del embargo es la tutela de ¿qué? ¿Qué se tiene que tutelar con él? La posibilidad de llevar adelante una ejecución, y en una ejecución que se hace, pues se lleva adelante actuaciones sobre los bienes para obtener dinero, cuando lo debido es dinero. ¿Ah? Lo que ha querido decir, lo que pasa es que quien escribió esto, pues, o no sabe escribir, o no, yo pienso que no es tanto que no sepa escribir, también hay algo de ello, pero es que no tenía las ideas para nada claras. Sin embargo, como medio, el embargo con fines cautelares es simple y llanamente
pues un medio de conservación de la garantía patrimonial en bienes singulares. O sea, embargamos los bienes para evitar que estos sean ocultados, para evitar que estos sean dispuestos, enajenados, entregados a título oneroso, título gratuito a terceros, que salgan del patrimonio del deudor, que el patrimonio del deudor se achique, o hasta llegar hasta cero, ¿no? Y entonces es eso lo que está en juego y lo que se quiere evitar, ¿no? Ese es el peligro, justamente, que está implícito. Por eso es un medio de conservación de la garantía patrimonial. Y lo único que... Pero también podría ser un embargo, derechos de crédito, de hecho de exigir a otro un determinado comportamiento que siempre son susceptibles de transformarse en dinero. O sea, un legislador... Otra vez entro. Chicos, perdimos la conexión. Nos vamos a casa. Usted ya está en casa o donde esté. Yo me voy a casa. Porque se cortó otra vez, ¿no? Ya no importa, ya no importa. Vamos, voy a parar la grabación. Se ha grabado todo, ¿eh? Con un poco de...